El ferrocarril y las nuevas maneras de viajar. Según Adalberto de Cardona nos dice: ya que la felicidad de la paz vuelve su fertilidad y frescura a los campos y la dicha al hogar de la familia, ya en fin que los ferrocarriles, al cruzar el país en todas direcciones, han hecho desaparecer los peligros y las incomodidades del antiguo modo de viajar, ¿qué no es de suponerse, me dije, que se despierte ya en aquellos mexicanos que no han salido nunca de su patria el deseo de conocer del mundo algo más que las tierras que los dejaron sus mayores? Y siendo las hermosas ciudades de los Estados Unidos del Norte las más próximas a México, y por mismo las más fáciles de visitarse, ¿no es de suponerse también que hacia ellos se dirijan primeramente las corrientes de turistas mexicanos? El ferrocarril, durante el siglo XIX, fue un invento que trajo grandes avances para el progreso y la modernidad de México de aquel entonces. En su tiempo, Maximiliano constituyó la Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano, pero quien logró ver la obra terminada fue el presidente Lerdo de Tejada, en aquel año de 1873, inaugurándose los 423 kilómetros del Camino de Hierro, que van desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Es en los primeros 100 kilómetros de la capital mexicana que se sitúan las estaciones y haciendas de Irolo, Apan, Ocotepec y Tetlapayac, pertenecientes al estado de Hidalgo. En este valle es que Ignacio Manuel Altamirano escribió diversas crónicas de sus viajes acompañando al presidente Juárez. Sus escritos van desde las maravillas del tren, como los peligros de viajar en él, y las experiencias con las que los pasajeros tenían a punto de subir a los carros del ferrocarril. Los mexicanos viajan poco, y los que viajan no escriben ni publican sus impresiones o sus recuerdos. Esta es una verdad tan notoria en México que no necesita demostrarse. La pobreza y el analfabetismo de muchos no permitía que sus experiencias quedaran plasmadas de alguna manera extra de las expresiones orales, y solamente perduraron los escritos de los letrados. John Cotsworth nos dice que el ferrocarril crea automáticamente la demanda de sus propios servicios, modernizando la mentalidad de quien los usa. El estado de Hidalgo, al igual que la Ciudad de México, era un punto estratégico de comunicaciones, tanto al centro como al Golfo, Pacífico, el Bajío y al norte del país. Las líneas que cruzaban por el estado eran diversas. Ya hablamos del ferrocarril mexicano que corría del puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Las otras son el ferrocarril central mexicano, que iba de la Ciudad de México a Paso del Norte de Chihuahua. Sus ramales abarcaban hacia Tampico, Guadalajara, San Blas en el estado de Jalisco, y su línea troncal pasaba por la ciudad de Tula, Nopala y Polotitla. Por otra parte, el ferrocarril Hidalgo y del Nordeste corrió de la Ciudad de México, pasando por Tizayuca, Irolo, Pachuca, Tulancingo y Tortugas. En el caso del ferrocarril interoceánico, corrió de la ciudad de Puebla hacia los puertos de Veracruz y Acapulco, pasando por la Ciudad de México y teniendo un cruce con el empalme de San Lorenzo, hoy municipio de Emiliano Zapata e Irolo. Y por último, y no menos importante, el ferrocarril nacional, que corrió de la Ciudad de México hacia Laredo, conectando el poblado de Teocalco, del cual salía un ramal hacia Tula y hacia Pachuca. En el aspecto social, al principio las personas no mostraban importancia al avance de las comunicaciones, es más, se mostraban indiferentes. Pero con el tiempo se despertó en ellos el deseo de conocer las ciudades. Muchas se transportaban en diligencias, siendo estas las personas adineradas, y por lo regular estas se utilizaban para destinos donde el tren no tenía acceso y donde habían buenos caminos. Los más pobres se transportaban en burros o mulas y, en el peor de los casos, caminando. La gente en el tren viajaba en primera y segunda clase.
la élite y los trabajadores correspondientes a su clase. Cabe recalcar que los campesinos no figuraban en este sector. Altamirano nos dice en una de sus crónicas el extraño ritual de algunas mujeres para abordar los carros del ferrocarril. ¿Saben ustedes cómo acostumbran las poblanitas comenzar el viaje a México? Pues, señor, se arrodillan como para rezar un viacrucis, se encomiendan hacia su divina majestad y se entregan en alas del vapor, como si dijéramos en alas del diablo. Tal vez las dificultades de viajar en él puedan verse como una metáfora de las dificultades del progreso. Y esto solo es posiblemente una referencia a la enorme cantidad de accidentes que sufrían los trenes en sus inicios, y pocos son las crónicas de Altamirano que hablan de ello. Se corrió con la suerte que una de sus crónicas hable en el estado de Hidalgo, precisamente en los llanos de Aman. Pronto desapareció a nuestra vista el hermoso México, con sus grandiosas torres, sus soberbias cúpulas y sus inmensos jardines y calzadas. Pronto también dejamos atrás la villa de Guadalupe, con sus colinas desnudas y pedregosas. Las llanuras cada vez parecían menos verdes y habitadas, y sin detenerse en ninguna de las anteriores estaciones a Apam, entramos en esta vasta faja de plantíos que se llaman los llanos de Apam, y que recuerdan por su uniformidad, por su falta de arboledas y por la forma de sus colinas achatadas, los desiertos del norte. Sin duda, el ferrocarril mexicano ha sido el más importante en su historia del transporte en México, pero no podemos dejar atrás al ferrocarril central mexicano, que también es parte importante de las vías de comunicación e históricas de este país. El ferrocarril central mexicano tenía una ruta con un ramal, el cual iba de México hacia Tula y Pachuca. Este salía todos los días a las 8:15 de la noche, corriendo un trayecto de 80 kilómetros, pasando por Tula a las 10:45 de la noche, dando 5 minutos a los pasajeros para comer y beber, y continuar su viaje hacia la ciudad de Pachuca, arribando a esta a la 1 de la mañana, a donde los pasajeros podían permanecer hasta las 8 de la mañana si es que así lo deseaban. Para regresar a la Ciudad de México era la misma ruta. El tren salía todos los días a las 2:15 de la madrugada y después de 5 horas de camino se arribaba a la Ciudad de México, con un precio simplemente de 3 pesos por boleto redondo. Los ferrocarriles revolucionaron la forma de ver el mundo, acercando regiones, estados y países como jamás se hubieran imaginado antes. Permitieron el movimiento de una economía y la fundación de ciudades, así como una migración más acelerada. Aunque no todos podían pagar los viajes en tren, este siempre fue portador de noticias, y lo demás, pues ya lo sabemos.